El día después de nuestra llegada, es momento de ir hacia uno de los lugares turísticos de Sabaino, la Ciudadela de Chinlla. Para subir hasta el mirador, como es usual, se camina a cierta distancia. Durante el camino se observan las andenerías incas que hacen aún más hermoso el paisaje. Esta vez, en nuestro recorrido nos acompañó el pequeño Samir, el reportero más joven de esta travesía. Junto a él subimos hasta el mirador. Luego de una buena caminata, llegamos a la cima junto al alcalde Roger Sala y nuestro amigo José Valderrama. La vista desde el mirador es impresionante. Desde aquí se puede ver todas las bondades de la naturaleza, un lugar ideal para los amantes de los paisajes de nuestro país. La Ciudadela de Chinlla es una población que tiene más de 500 años de existencia. Es una población enterrada que hace mucho tiempo no hemos podido explorarlo, pero en estos últimos años, con el proyecto Lurawi Perú, hemos tratado de hacer una pequeña limpieza. Sin embargo, ya hemos encontrado un promedio más o menos de 150 casas enterradas dentro de la Ciudadela de Chinlla. Entonces, a futuro se va a hacer un proyecto grande, un proyecto turístico, que tratemos de limpiar todo y a restaurar todas las viviendas y las poblaciones que han sido enterradas. Tenemos allá al frente la otra población más grande, que tiene más de 200 viviendas enterradas, pero a lo que estamos viendo ahorita con la cámara, estamos viendo más o menos un promedio de 30 a 40 viviendas que todavía sobresalen, ¿no? Y en el medio tenemos una iglesia que actualmente se encuentra a base de pura piedra. Entonces, con el proyecto turístico pretendemos también hacer la restauración de la ciudadela de Soncoracay. Otro de los lugares turísticos e impresionantes que tiene Sabaino es la Ciudadela de Soncoracay. Bienvenido a la Ciudadela de Soncoracay. Este lugar tiene 8 canales subterráneos y está rodeado de andenerías que felizmente le dan uso para las siembras. Aquí se observan impresionantes estructuras que aún se conserva pese a sus largos años. Nos encontramos específicamente en la plazoleta de las ruinas de Soncoracay, frente a una construcción la más grande que posiblemente haya sido tal vez una iglesia o algún centro especial, y la misma construcción nos da una idea de que ha sido una construcción post-inca. Como estamos viendo, la misma esquina y la misma de la forma de la construcción, que es en forma recta, nos da la idea de que no es antes inca, tampoco época inca, sino es post-inca. Es imposible no dejarse encantar por Sabaino, por sus parajes y por su emblemática plaza de armas que está al costado de la iglesia Virgen Natividad, un templo de estilo barroco que tiene más de 400 años. Esta iglesia tiene una reliquia de campana llamada María Angola, que fue fundada en el distrito con oro y plata en el siglo XVI en honor a San Juan Bautista. Frente a esta iglesia se da inicio al concurso entre pastores. Aquí los jurados califican las pisadas más firmes y fuertes.
inicia la competencia de los pastores en el distrito de Sabaino. Las comparsas en una sola voz cantan la guailía y bailan de forma coordinada. En esta competencia participan hasta los más pequeños. Las cantoras, acompañadas de violín con mucho corazón, entonan su tradicional canción, que es coreada por los pastores. En efecto, este colorido de la festividad de Bajada de Reyes se celebra con mucho más algarabía, porque todos los pastores que están acá presentes, conjuntamente con las damas, pues hacen todo este zapateo, prosa, verso, todo ello, en representación a la adoración del niño Jesús. El público sentado en las gradas emocionadas hacían porras y animaban a las comparsas. Durante esta danza se manifiesta el fervor y devoción de los pastores, guiadores y tronadores por la llegada del Hijo de Dios. Estamos ya en la gran competencia. La competencia es el que más da y el que más pisa, de los cuales tenemos ya las dos primeras entradas de la familia Wilca Ampuero. Luego entrará la familia Romero Ampuero. Son dos cargontes que tenemos en esta gran competencia. Cada uno van a hacer una entrada de media hora. Promedio estaremos terminando 6 o 7 de la noche, pero a partir de ello prosigue todavía la pisada. Entonces aquí lo que se mide es la pisada, más o menos el sonido, de en cuánto tiempo más o menos va a ser ese gran sonido, ¿no? De otro lugar, también ya tenemos la presencia también de la Huaylacacha, donde que se hace el Zaratinca, y a partir de eso prosigue la competencia. Una vez que termina la competencia hoy día, mañana será la despedida de todos los cargontes y la despedida de esta fiesta viva que ya hemos vivido del 4 al 7 de enero. Los danzantes lucen una vestimenta multicolor. Algunos llevan plumas de pavo real. Las comparsas compiten para ver quién expresa mejor la guailía.
paso. Este distrito lleno de hermosos paisajes y una fiesta que es patrimonio cultural de la nación tiene aún más por ofrecer, por lo que espera que cada vez más personas sepan de lo maravilloso que es este lugar. Con la esperanza de volver, agradecemos su gran hospitalidad. Linda familia sabaína, pronto volveremos a zapatear la Huaylía.